China está haciendo cambios muy drásticos en su economía, lo cual podría colapsar el avance que ha tenido en los últimos 20 años. Si esto sucede, los países latinoamericanos podrían ser los beneficiados de esto, y muy probablemente tú ganarías mucho más dinero. China, que es uno de los gigantes asiáticos más temido en el mundo, ha decidido cambiar su modelo de comercio mundial. Esto ha colocado el consumo familiar chino como el principal foco económico, con el propósito de aumentar su crecimiento. Sin embargo, el panorama es bastante lamentable para China, ya que los números no son prometedores. Las cifras aseguran que la economía se va a expandir a un ritmo críticamente lento, por lo que ya el país es un caos por el desorden social. La crisis inmobiliaria ha azotado fuertemente a los ciudadanos, por lo cual están entrando en desesperación. ¿Podrá el gobierno chino adaptarse a las estrategias de cero COVID-19 sin castigar a la población? ¿Podrán las industrias sobrevivir ante las crueles políticas chinas? ¿Cuáles serán las decisiones de inversión para que la gigante industria inmobiliaria se sacuda el polvo? Quiero comentarte que China y América Latina tienen un lazo estrecho por el lado del comercio, siendo su socio principal, así que también nos veremos afectados ya que somos exportadores de petróleo o minerales. Sin embargo, en medio de este caótico movimiento, países como México serán los encargados de ocupar ese vacío que está dejando China en el mercado tecnológico. Si eres mexicano, agárrate porque podría venir una prosperidad inmensa al país, pero el gobierno mexicano tendrá que tener la astucia necesaria para aprovechar la oportunidad. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote un mejor contenido. Te quiero comentar, China es el país más poblado del mundo y también tiene la segunda economía más grande. Recientemente ha experimentado el periodo de crecimiento y desarrollo económico más intenso, en comparación con cualquier nación. A medida que China ha ido abriendo sus puertas al comercio exterior y ha adoptado el capitalismo de libre mercado, ha pasado de ser un país inundado por el hambre a la superpotencia mundial que vemos hoy. Pero, ¿se podrá sostener este desarrollo? China ha logrado algunas cosas asombrosas, tanto dentro de China como en todo el mundo, sobre todo ha hecho que cientos de millones de personas salgan de la pobreza absoluta. Pero por supuesto, este increíble crecimiento no ha estado exento de problemas. Tras la fachada futurista de rascacielos revestidos de cristal y megaproyectos, el gobierno chino está retrocediendo, por desgracia, hacia un régimen cada vez más autoritario. Esto se debe a que el tipo de gobierno que ha causado todos los problemas que hemos visto en el país, está empezando a cambiar. Hasta este momento, muchos de estos problemas han sido convenientemente pasados por alto, tanto por los ciudadanos de la nación, como por los países y empresas a los que les iba bien aprovechándose de esta nueva reserva de mano de obra barata. Sin embargo, las relaciones cada vez más hostiles entre China y sus principales socios comerciales han hecho que muchas de estas instituciones y gobiernos, que antes se alegraban de subirse al tren de la gratificación, empiecen a cambiar de tono. Quizás lo más preocupante sea que la propia población de la nación está empezando a sentir la presión de una economía que se supone tenía un buen sustento. Hasta ahora, el país ha tenido un crecimiento fuerte y constante. Esto significa que cada año hay más personas que se enriquecen y es menos probable que quieran arriesgarse a perder su prosperidad. Sin embargo, todo lo bueno se acaba. La economía china se está alentando debido a cosas como las malas prácticas empresariales y un mercado inmobiliario sobrevalorado. ¿Significa esto que el periodo de rápido crecimiento de China ha terminado? Si es así, ¿cuál es la causa de la ralentización? ¿Y es necesariamente algo malo? Al fin y al cabo, la mayoría de las economías desarrolladas tienen tasas de crecimiento más lentas. Cabe destacar que el mercado inmobiliario en China es un gran problema que podría tener gran impacto en la economía. Los bienes inmuebles en las ciudades chinas son muy caros, sobre todo si se comparan con los ingresos medios de las familias. Hay tres razones principales para ello. Primeramente, es la expectativa de crecimiento futuro. Esto significa que la gente cree que las casas y edificios valdrán más en el futuro, especialmente cosas que se consideran activos. Dicho esto, si supieras que una acción va a valer $100 mañana y hoy solo cotiza a $50, sin duda alguna, la comprarías, aunque la empresa no vaya bien.
Normalmente, esta regla se aplica en menor medida en el sector inmobiliario, porque las participaciones inmobiliarias son menos líquidas, más caras y no tan intercambiables como las acciones de una empresa. Entonces, si compras una casa, puede que tengas que pedir un préstamo. Posteriormente, si quieres vender la casa más tarde, no es tan fácil como publicarla en internet y venderla. Tendrías que contratar a un agente inmobiliario, enseñar tu casa a una enorme cantidad de personas y pagar una comisión. Y si tu casa se infecta de termitas, podrías perder dinero con la inversión. Pero en China, la gente sigue esperando que los precios de los inmuebles suban incluso con estas barreras, porque la gente ve los inmuebles más como una inversión que como un lugar donde vivir. Las normas de construcción en China no son buenas. China es uno de los países más corruptos en el mundo, y si pensabas que nuestros gobiernos en Latinoamérica eran corruptos, China dice, quítate que ahí te voy. Por ejemplo, si en China se quiere construir un edificio con un valor de $100 millones, es muy probable que solo se utilicen 45 millones para la construcción y 65 millones para sobornos y fraude. Para que te lo imagines mejor te daré un ejemplo más vivo. Para la construcción de un edificio de $100 millones se necesita un desarrollador inmobiliario. Este desarrollador tiene un equipo de recaudadores de fondos, los cuales colectan dinero de inversionistas de todas partes del mundo. Ya recolectados los $100 millones, es muy probable que $20 millones se queden entre ellos, usando gastos ficticios, exagerando las facturas, etc. Entonces ya solo nos quedan $80 millones. La segunda etapa involucra contratar a las compañías que levantarán el proyecto. Obviamente los encargados de expedir los contratos se llevan una gran suma de dinero, que los mismos contratistas les regresan debajo de la mesa para poder asegurar los contratos, muy similar a lo que hizo Odebrecht en México. Ahora, con todo este soborno y fraude ya no son 80 millones, ahora solo quedan $60 millones para levantar el edificio. Pero eso no termina ahí. Las compañías de construcción tienen que subcontratar a las compañías más pequeñas que son las que traerán la mano de obra. El mismo proceso aplica. Estos contratos solamente se les darán a los subcontratistas, que están dispuestos a regresar una gran cantidad de las ganancias por debajo de la mesa a los contratistas generales, lo que nos deja ahora con tal vez solo $50 millones para levantar el edificio. Pensarías que eso acaba ahí, pero ahora, los subcontratistas tienen que levantar el edificio, y como ya no hay suficiente dinero para elaborarlo como inicialmente se había planeado, utilizan los materiales más baratos y en muchas de las ocasiones eliminan elementos esenciales, para que el edificio funcione apropiadamente y sea un lugar seguro para vivir. Los inspectores de la ciudad se percatan de esto, pero no hay ningún problema, porque con un buen soborno ellos aprobarán la construcción, y el edificio se finalizará sin ningún problema, pero para esto se necesitan otros $5 millones, lo que causa que solo queden $45 millones, insuficientes para levantar un edificio que dure muchos años. Y lo que debió ser un edificio de $100 millones, ahora es un edificio de $45 millones que podría derrumbarse con algún desastre natural. Esto no importa a la mayoría de la gente porque a pesar de lo malos que sean los edificios, casi siempre valdrán más mañana que hoy. El entusiasmo de China por los bienes inmuebles es tan fuerte que algunos gobiernos provinciales han intentado reducir la demanda limitando el número de propiedades que puede poseer un hogar. Pero los inversores astutos han encontrado una forma de eludir este problema divorciándose sobre el papel, de modo que un hogar se convierte en dos y los inversores supuestamente separados pueden duplicarse sin penalizaciones. Por lo tanto, el crecimiento económico de China ha sido asombroso y la mejor forma de aprovecharlo es invertir en bienes inmuebles. En pocas palabras, si la economía china sigue creciendo al mismo ritmo, pagar 5 millones de renminbi por un apartamento destartalado parecerá una inversión inteligente. Esto es similar a cómo algunas empresas tecnológicas de Estados Unidos pueden no ir bien ahora mismo, pero el precio de sus acciones sigue subiendo porque los inversores piensan que estas empresas crecerán mucho en el futuro. En China, la gente ha aceptado que las viviendas puedan costar hasta 46 veces lo que gana un trabajador medio en un año. Sin embargo, no está claro si estos mercados durarán, pero hasta ahora nadie ha perdido dinero apostando por ellos. Asimismo, esta comparación también nos lleva a otra razón por la que la vivienda en China es tan cara.
La gente realmente no tiene otro sitio donde invertir. El chino típico simplemente no invierte en empresas chinas porque no han sido buenas inversiones en el pasado. También han surgido problemas con cosas con los sistemas de préstamos entre iguales, los cuales se estaban haciendo muy populares hasta que el gobierno los detuvo porque se producían muchos fraudes. El gobierno ha intentado controlar la especulación con la vivienda, pero no ha sido muy eficaz. Hay tres ideas principales que explican los elevados precios de la vivienda en China. La primera es que existe una gran presión social para tener una vivienda en propiedad, y esta presión es aún mayor para los hombres, que pueden tener dificultades para casarse si no poseen una casa. La segunda es que la política del hijo único ha creado un desequilibrio entre hombres y mujeres en el país. La tercera es que no se construyen suficientes viviendas para satisfacer la demanda. Ciertamente, hay buenas razones para poseer una vivienda. En China, existe un sistema que controla dónde vive la gente, a este se llama sistema Hukou, el cual rastrea dónde está la residencia principal de las personas y a partir de ahí decide dónde tendrán acceso a servicios públicos como la asistencia sanitaria y la educación para sus hijos. Por otro lado, la población migrante interna en China es enorme. Muchos habitantes de zonas rurales abandonan sus pequeñas aldeas para trasladarse a los centros urbanos, donde pueden obtener salarios considerablemente más altos. El problema es que estos trabajadores inmigrantes seguirán siendo considerados residentes de su pequeño pueblo, quiere decir, que no tendrán acceso a los servicios públicos de la ciudad en la que viven y trabajan. Esta es una de las principales causas por las que vemos que los niños chinos se quedan en casa de sus abuelos, mientras sus padres trabajan en la ciudad. No es que los padres no quieran llevárselos, es que no podrían ir a la escuela allí porque no se les considera residentes. Sería como no poder enviar a tu hijo a la escuela pública de San Francisco porque naciste en Dakota del Norte. Por lo tanto, la solución a este problema a nivel individual es comprar una casa. Es cierto, puede que sea caro, pero si compartes habitación con 10 compañeros y ahorras todo lo que ganas mientras consigues un préstamo de amigos, familiares y un banco, quizás puedas permitirte un pequeño apartamento de una habitación en las afueras de una de estas ciudades. En efecto, puede que no sea lo ideal, pero cuando tengas la escritura de esa vivienda, estarás dentro. Por lo que ya no eres un ciudadano de segunda en la ciudad que llamas hogar. Tampoco se trata de una cuestión marginal. En este sentido, en ciudades como Pekín, hasta un tercio de la población está formada por estos trabajadores rurales designados. Ahora bien, esta cuestión no es muy buena en el mejor de los casos, pero ¿qué ocurre cuando todos estos trabajadores esperanzados se ven obligados de repente a encerrarse sin ningún tipo de ayuda gubernamental? Por otro lado, el gobierno chino está intentando frenar el mercado inmobiliario. Han introducido leyes, como lo es exigir un depósito elevado para las segundas y terceras propiedades. Asimismo, han propuesto un impuesto nacional sobre la propiedad. En muchos casos, colocaron un límite al número de bienes inmuebles que la gente puede poseer. Pero estos esfuerzos no han funcionado realmente. De hecho, en algunos casos, han tenido el efecto contrario. Dicho esto, la gente solo puede poseer 3 casas y se aseguran de que esas casas sean muy valiosas porque básicamente representan su única oportunidad de invertir dinero. Por lo tanto, esto agota la oferta de desarrollo de los tipos de viviendas que serían asequibles, porque nadie está interesado en utilizar una de sus 3 asignaciones de propiedad en un apartamento de un dormitorio o un pequeño estudio. Sin embargo, aún hay una solución obvia: eliminar el sistema Hukou. No obstante, el problema es que no se trata de un sistema universal. En realidad, se trata de decenas de sistemas individuales específicos de distintas provincias y ciudades del país. Por ende, deshacerse de este sistema requeriría la cooperación de todas las provincias individuales, que cabe suponer que realmente pueden no estar muy entusiasmadas con la idea en absoluto. Por ello, en China nunca se posee un terreno, sino que se alquila al gobierno durante un periodo de tiempo determinado. Normalmente, estos terrenos se alquilan a promotores inmobiliarios, que a su vez construyen grandes edificios de apartamentos en ellos, y venden las unidades individuales para obtener un buen beneficio. Históricamente, han sido los gobiernos provinciales los que han recaudado los ingresos de la venta de estas parcelas.
Las zonas más ricas tienen bienes inmuebles más caros y deseables, y por tanto, atraen precios más altos por sus derechos sobre el suelo. Por consiguiente, la construcción es una industria enorme en China que emplea a millones de trabajadores, ya que las zonas con mayor desarrollo suelen ser las más atractivas para los empleados potenciales, lo que crea un efecto de bola de nieve de más desarrollo. De cierta forma, vimos cómo ocurría algo parecido en España antes de 2008. Aún así, el gobierno nacional ha dicho recientemente que todos los ingresos procedentes de la venta de derechos sobre la tierra se recaudarán ahora de forma centralizada. En este sentido, se trata de un gran acontecimiento porque estos ingresos constituyen una gran parte de los ingresos totales del gobierno. El año pasado, estos contratos de arrendamiento de tierras generaron unos ingresos de 8,41 billones de renminbi, lo que equivale a unos 1,3 billones de dólares estadounidenses. En este contexto, muchas personas creen que la reciente decisión del gobierno de introducir un nuevo impuesto sobre bienes inmuebles es un paso en la dirección correcta. Los ingresos generados por este impuesto ayudarían a reducir la demanda de bienes inmuebles que cada vez son más caros. Sin embargo, algunos expertos creen que esta medida podría ser contraproducente. La situación económica actual de China es inestable y la introducción de un nuevo impuesto sobre bienes inmuebles podría ser el punto de inflexión que provocara una crisis financiera de grandes proporciones. Aunque no lo parezca, las exportaciones están en realidad en su nivel más alto de la historia. Esto es así después de una caída que se produjo a principios de 2020. La razón de las impresionantes cifras de exportación se debe a lo mucho que han crecido los precios de las materias primas, no a que haya aumentado la cantidad de cosas que se producen. Por ende, el cierre de puertos y fábricas en todo el país ha hecho que se produzcan menos cosas, lo que ha empeorado las cosas y las tensiones entre los distintos países que comercian entre sí, tampoco han ayudado a la situación. En resumen, hay muchas personas en paro, sobre todo trabajadores jóvenes, e incluso esta cifra podría estar infravalorada por la forma en que el gobierno la comunica. Por otra parte, los que tienen trabajo, cada vez es más difícil encontrarlo y no es tan bueno como antes. Durante mucho tiempo, la gente ha estado contenta de trabajar horas extra porque eso significa que pueden ganar más dinero y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, los trabajadores jóvenes están empezando a ver que este esfuerzo adicional se destina más a mantener a una sociedad envejecida y excesivamente apalancada que a ellos. Por lo que, un nuevo fenómeno conocido como tumbarse está arrasando la nación. Se trata de una forma de protesta pacífica en la que la mayoría de los jóvenes se niegan a trabajar en puestos de alta intensidad, o tal vez se niegan a trabajar en absoluto, prefiriendo simplemente tumbarse. Desde luego, puede que esto no sea más que otra paja en el lomo del camello, pero es algo que parece preocupar bastante al gobierno. Efectivamente, la economía china sigue dependiendo en gran medida de la mano de obra barata para sostenerse. Sin mano de obra barata, el mercado nacional podría hundirse muy rápidamente. Como consecuencia, las décadas de deuda que se han acumulado para sostener una fiebre de construcción sin fin están empezando a llegar a su fin. La deuda de los hogares ha pasado del 18% del PIB en 2008 al 61% del PIB en 2020. Esto significa que la deuda está creciendo más rápido que la economía. Es decir, cuando esa deuda se utiliza principalmente para comprar apartamentos de construcción efímera asentados en terrenos alquilados al gobierno a precios masivamente inflados, no es una buena señal para el futuro de la economía. Evidentemente, los cobradores de deudas han tenido mucho más trabajo en los últimos meses, y parece que las cosas podrían empeorar antes de mejorar. En el pasado, el gobierno ha intervenido para ayudar en situaciones como esta, pero es posible que esta burbuja inmobiliaria sea demasiado grande para que puedan gestionarla. Solo el tiempo lo dirá con seguridad. No obstante, muchas personas han estado prediciendo que la economía china va a ralentizarse pronto. Hoy por hoy, con la democracia moderna, cuando se produce un colapso económico, la gente pierde su trabajo, su casa y su coche. Esto es terrible. Pero a menudo votamos a distintos políticos que dicen que lo habrían hecho mejor si hubieran estado al mando. Si hay un problema, aunque sea pequeño, con la promesa de crecimiento en China, la gente se dará cuenta rápidamente de todos los demás problemas que estaban dispuestos a ignorar, mientras las cosas iban bien.
Es cierto que cuando solo hay un grupo de políticos a los que no te atreverías a insultar, pero sigues necesitando a alguien a quien culpar, probablemente esos dedos apunten hacia afuera. Por mi parte, no puedo decir que me entusiasme la idea de que un gobierno comunista sea la fuerza económica más poderosa del mundo, pero independientemente del momento en que se ralentice la economía, tenemos que estar preparados para lo que venga después. Cuéntame, ¿qué opinas referente a la economía de China? ¿Está por desplomarse o emergerá de las cenizas como el ave fénix? Te felicito por llegar al final de este video, eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias, un saludo muy grande.